Su opinión también. Está don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Dame tu opinión, Jesús. Buenos días, feliz Navidad. Buenos días, feliz Navidad, Vicente. ¿Qué piensas de esto que publica el New York Times, la respuesta del periódico El Universal? Algo que ya hemos platicado, ya no es secreto, pero bueno, aquí están las olas que genera un artículo de portada de primera plana del New York Times. Yo no puedo opinar al respecto de lo del Universal, es un medio de comunicación. Lo que sí te puedo decir es que lo que publica el New York Times es todo lo que sabemos en México respecto al manejo que se hace de la publicidad gubernamental para tratar de generar comentarios positivos o noticias positivas que tanto hacen bien a un gobierno como a políticos en particular. La práctica de utilizar a la publicidad gubernamental para promover algo o incluso para ahogar a los medios de comunicación que son más objetivos o críticos es una táctica que tiene muchísimos años. Creo que Hassan Ahmed, el que escribe el reportaje, utilizó una de las frases que son ícono de lo que es el manejo gubernamental de los medios. Yo no pago para que me peguen, como lo había dicho hace muchos años un expresidente mexicano, y eso te expone claramente una realidad de los medios de comunicación. Me consta que Hassan revisó muchísimos documentos, en el caso de un estado en particular, incluso vio recibos firmados por reporteros que se colocan como proveedores, ya no como informadores de la sociedad, proveedores de servicios a un estado, lo cual es altamente burdo, Vicente. Digo, lo del manejo de la prensa en México, todo el mundo lo sabemos, es una, digamos, una verdad, una realidad que se puede notar cuando hay muchos medios de comunicación que han sido objetos precisamente del castigo del gobierno a través de este cierre de publicidad que los ahoga. Simplemente así son las cosas, es una realidad. Y antes, hace varios años, era precisamente el gobierno el que proveía de papel a los medios de comunicación, a los periódicos, y eso todavía era más fuerte que el tema de la publicidad para controlarlos. Creo que en algún momento te lo he preguntado, Jesús. Entonces, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación desde el extranjero para informar, pues no sé si mejor o peor, pero sí por lo menos dar una visión distinta al mexicano cuando está inundado con esta información que, pues, que estaría pagada de alguna manera por el gobierno? Pues mira, vamos a ser claros, la gente en México lee muy poco. La gente que está informada, pues lo hace a través de otros medios, no necesariamente los periódicos. Date cuenta de la nueva realidad mexicana. Los jóvenes no ven los periódicos tradicionales. Los jóvenes se informan a través de las redes, de la red de la internet, y son jóvenes que no leen a profundidad. Simplemente ven espacios pequeños, ven, digamos, la cabeza de la nota, leen 2 o 3 párrafos, y con ello pues cambian inmediatamente la página. No son lectores muy bien informados. De eso se aprovechan algunos medios de comunicación. Date cuenta en los cabezales de las notas, y pues eso genera que sus páginas sean muy visitadas. Pero creo que los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos lo que siempre hacen es un trabajo profundo. No necesariamente en México siempre vemos que los medios buscan la reacción de los objetos de una investigación, a diferencia de lo que hacen los grandes diarios de Estados Unidos. Si lees el amplísimo reportaje que trae, por ejemplo, el día de hoy en primera plana de Washington Post sobre el consumo de drogas en México, te das cuenta de lo que es en realidad el periodismo de investigación, a diferencia de lo que ocurre
en varios medios de comunicación mexicanos. Ahí sí me sorprendiste, Jesús, no me ha tocado ver todavía ese artículo, pero ya que hablas de que leemos poco los jóvenes, bueno, yo tampoco ya no soy tan joven, pero que los jóvenes leen poco, también eso nos lleva a plantear lo que mencionábamos desde el viernes. En la reforma fiscal, como lo habíamos platicado en su momento, en la reforma fiscal de Donald Trump, un grupo en particular que queda en la cuerda floja es el inmigrante, sobre todo el inmigrante indocumentado, que no podrá recibir los créditos fiscales que recibiría por sus hijos, a menos de que puedan acreditar con un seguro social que están legalmente en el país, ajustando las tuercas Donald Trump y llevándose, permíteme la expresión, entre las patas a los más pobres, que no son necesariamente los más beneficiados por la reforma fiscal, y a los inmigrantes en este caso. Mira, creo que aquí también hay que ser bastante objetivos. La reforma fiscal en Estados Unidos no está diseñada para inmigrantes indocumentados. Está diseñada para ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales. El hecho de que sean afectados es de manera indirecta. Yo no creo que esa reforma fiscal la hayan establecido en ese sentido. Están ajustando mal las tuercas, digamos, pero todos los recortes que hacen son temporales para la gente con menos ingresos, que van a recibir un recorte tributario breve, expira en 2025, y creo que la reforma fiscal de Donald Trump tiene un solo objetivo, es beneficiar a las grandes empresas y a los estadounidenses que ganan más de $500,000 al año. Ese es el objetivo republicano. Siempre ha sido la política financiera de ese partido desde Ronald Reagan. De ahí que Trump hiciera mención a la reforma fiscal de 1986 como queriendo hacer eco de un cambio, pero sin embargo, en esos momentos la situación macroeconómica de los Estados Unidos era totalmente distinta a la que se tiene en estos momentos. Pero yo insisto, Vicente, no hay que leer una reforma fiscal midiéndola en la ciudadanía extranjera. La reforma fiscal está ajustada a los objetivos de macroeconomía de los Estados Unidos. Pero hay que ser sinceros también, las reformas fiscales anteriores, todos lo que tenía que ver con cuestiones fiscales no había tocado a esa comunidad inmigrante, y por eso llama la atención que Donald Trump, en su ola antiinmigrante que ha desatado con operativos, con cambios de tono en el discurso, cambio de reglas en el arresto de inmigrantes, ahora también vaya contra los inmigrantes en su reforma fiscal. De hecho, es así que se iba a meter en medio de la discusión de reforma fiscal el caso de los Dreamers, de los soñadores, y al final se dejó de lado. Por eso, pero es que ellos no están fijando eso en los extranjeros. Y si te tomas en cuenta y lees los números, los inmigrantes indocumentados no aportan mucho al fisco. Ah, caray. No, sí, en números. ¿Qué tamaño es la población de los Estados Unidos? 300 millones. ¿Cuántos inmigrantes indocumentados se calcula que hay? 20. Entre 300, ¿cuánto es? Cosa de menos del 10%. Entonces, no, aquí el fisco está concentrado en otra cosa. La política migratoria de Donald Trump, sí, está abocada a eso. Es una de sus promesas de campaña, enfocada precisamente en garantizar que los inmigrantes indocumentados no tengan los beneficios, digamos. No es que hayan tenido beneficios, no había un apretón de tuercas en ese sentido, pero a mí me sigue pareciendo, al leer toda la reforma fiscal, que el tema de los inmigrantes, en ese sentido como tú lo estás manejando, no era uno de los puntos clave en la negociación de la Cámara de Representantes y del Senado. El tema de los Dreamers es por una cuestión política. Y ahí es donde va a venir ahora la disputa entre los demócratas. No se te olvide que a partir de enero los demócratas van a tener mayor peso en la Cámara de Senadores al disminuir la diferencia representativa. Y eso va a generar
muchos jalones entre la Casa Blanca y el Partido Demócrata, porque se vienen las elecciones generales de medio periodo de noviembre, y a partir del próximo año y tal vez hasta marzo o abril, cuando empiezan las primarias y las campañas en los estados por mantener el control en el Congreso, en las dos cámaras, la Casa Blanca va a culpar a los demócratas de cualquier situación que ocurra. Y el tema de los Dreamers va a ser otra herramienta precisamente con la cual Donald Trump va a querer jugar. Pero el Partido Republicano va a ser más cuidadoso, Vicente, y yo lo he comentado en muchas ocasiones. El poder político en Washington no está en la Casa Blanca. El poder político en Washington está en el Capitolio. Y en esta ocasión va a ser más obvio. Más allá de lo que pueda ocurrir en las elecciones, la división de poderes en este país está perfectamente bien establecida y se respeta, volviendo al tema de México, por ejemplo, en el asunto de los medios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo para que el gobierno federal sea más equitativo respecto a la publicidad del Estado mexicano, y no han cumplido con ello. Aquí es diferente. Trump puede hacer todo lo que quiera. Por eso te decía, si lo mides en materia fiscal, es su primer éxito político o acierto desde que llegó a la Casa Blanca, a un año. Todas las acciones que él maneja como triunfos son órdenes ejecutivas. Y eso no es triunfo político, porque no hay debate entre los representantes de la sociedad de los Estados Unidos, que son los legisladores federales. Para cerrar, Jesús, ¿sería la falta de cobertura que le han dado los medios de comunicación en México a la primera plana del New York Times la confirmación de que el New York Times ha puesto el dedo en la llaga en el Universal, Excelsior, Milenio, La Jornada, en todos los periódicos? No lo veo por ningún lado. No es el primer reportaje que se escribe sobre eso. Los mismos medios mexicanos le han dado amplia cobertura al tema de la distribución de la publicidad gubernamental. Es un asunto que se publica en México desde hace muchos años y no tiene el mismo eco. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Lo está publicando uno de los periódicos más importantes del mundo. Y lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, siempre que The New York Times, y no es nuevo, por años ha sido, The New York Times o The Washington Post o The Wall Street Journal, que son los medios impresos con mayor poder, digamos, en el mundo y en Estados Unidos, las reacciones son obvias en México y se le da eco, y más ahora que existe la red de la Internet. Antes pues eran impresos y las reacciones se llevaban de distinta manera. Yo recuerdo cuando los grandes columnistas que había en The Washington Post sacaron el escándalo de que por cada barril de petróleo que exportaba México, el gobierno de la Madrid se guardaba, pues no recuerdo la cantidad, algunos centavos de dólar. Simplemente en México se dejó de meter en esos momentos en la carpeta de información que hacían los gobiernos esas columnas. ¿Y qué pasó? Que algunos medios de comunicación contrataban los servicios de esos periódicos, del Washington Post específicamente, para por telefax leer todos los días lo que escribían esos dos columnistas en caso de que volvieran a tocar el asunto de México. Pero tampoco hay que decir que en nuestro país no se ha dado a conocer el tipo de información sobre el manejo de publicidad del gobierno, como lo publica The New York Times esta semana. Así es, los medios independientes haciendo el trabajo que no se hace en los medios masivos de comunicación. Don Jesús, te mando un abrazo, quedamos al pendiente. Claro que sí, feliz año a todos. Igualmente, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, colaborador de Sin Censura, hablando de